Bien, vamos ahora sí a compartir la lección de escuela sabática, hermanos. Aquí está nuestra lección de escuela sabática. Voy a ir a la parte superior y ahí indica la fecha en que estamos, ¿no? Hoy día es martes 20 de febrero. Hoy es martes 20 de febrero, hermanos. El título de la lección para hoy día ahí está en la pantalla, hermanos. Recordando siempre que estamos estudiando en este primer trimestre el libro de los Salmos. Y hoy el tema a estudiar tiene por título, ahí, hermanos, está en la pantalla. Por favor, confirmen si se ve o no se ve en La la prueba del pantalla. Señor. Muy bien, gracias, hermano. La prueba del Señor, ¿no? La prueba del Señor. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta respecto a este título? La prueba del Señor. ¿A qué se La refiere pregunta, la prueba? O pregunta, hermano. A ver, por favor. la pregunta sería, ¿cuál es el propósito de la prueba? Respuesta, refinar y purificar. Ah, muy bien, gracias, hermano. Muy bien, entonces ahí, ¿cuál es el objetivo? Dice nuestro hermano, de la prueba. Aquí voy marcando, ¿no? Esta palabrita, ¿no? Prueba. Decía nuestro hermano, la prueba tiene por objetivo refinar, ¿no? Refinar, ¿qué más dijo nuestro hermano? A ver, la Purificar. prueba, purificar, refinar, purificar, ¿no? Ese sería el objetivo de la prueba, ¿no? La prueba del Ejemplo, Señor, nuestro Señor Jesús. Sí, sí, hermano. ejemplo, Adán y Eva ha sido probado con la comida, no tocar, 3:3 Génesis. Levíticos 11:8, no tocar al chancho. Segunda Corintios 6:12. Este, ahí dice, no tocar a lo inmundo. Abraham ha sido probado con sacrificio de su hijo. Esaú con la comida. Israel con maná. Juan Bautista con miel. ¿Nosotros con qué? Con Reforma Pro Salud. Eso es la prueba para nosotros ahora, hermano. ¿Qué diremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Obedecemos o no obedecemos? Ahí está la pregunta, hermano. Gracias, hermano. Muy bien, hermanos. Ahí se ha puesto ejemplos acerca de las pruebas, ¿no? Que Dios ha permitido que sus hijos puedan o bien pasar o no también, ¿no? Caso Adán y Eva, la prueba para ellos era pues no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Que estaba ahí en el huerto, ¿no? En el huerto, en el Edén, ¿no? Y eso antes de que entre el pecado estaba pues la prueba, ¿no? Ah, Y pues una, sí, 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 hermano. una consulta, hermanos. En el Salmo 81:7 dice, en tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en el nubarrón te respondí. En las aguas de Meribá te puse a prueba. ¿A qué se refiere a las aguas de Meribá en que le puso a prueba a David? O bueno, dice, en las aguas de Meribá te puse a prueba. ¿A Muy qué bien, se hermana. refiere con las aguas de Meribá? Sí, pues nuestra lección trata acerca de ese asunto, ¿no? Vamos a dar respuesta a esa pregunta, ¿no? Ahí como los textos bíblicos dan respuesta, ¿no? A eso, ¿no? Justo de eso Que no trata nuestra creo lección. que David haya sido, su prueba haya sido no comer, sino debe ser otro asunto. Claro, hay No había agua. diferentes pruebas, ¿no? No, nuestro hermano puso algunos ejemplos, pruebas, ¿no? Que cada ser humano, pues, en esta tierra y sobre todo los hijos de Dios somos probados, ¿no? Tiene un objetivo, como ya lo mencionó nuestro hermano. Pero vamos a ver de lleno ya en la lección y dar respuesta también a la pregunta que nuestra hermana menciona. Vamos a leer, dice aquí la lección, Salmos 81. Ahí están los versos 7 y 8, los Salmo 95, el 105, también algunos versículos.
Y hay que responder la pregunta, hermanos, que dice, ¿qué implica la prueba divina en estos textos? ¿No? ¿Qué implica? O sea, en otras palabras, ¿para qué, por qué o qué finalidad, qué meta, ¿no? ¿Qué sentido tiene, pues, estas pruebas que Dios pone, ¿no? En estos textos, ¿no? Vamos a ver aquí. Bueno, aquí el Salmo 81, versos 7 y 8 dice, ¿no? En la calamidad clamaste, dice, ¿no? O sea, entonces aquí vamos entrando de lleno ya en su contexto del Salmo 81, y todos los salmos casi, hermanos, está hablando acerca del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermanos, estaba pues esclavizado en Egipto, ¿no? Y Dios lo sacó de ahí de Egipto para llevarlo a la Canaán terrenal, a una tierra donde fluye leche y miel. Bueno, eh, entonces estaba en la calamidad el pueblo de Israel y clamó, pues, ¿no? Clamó a Dios, ¿no? Querían ser libres de la esclavitud como nosotros también queremos. En algún momento hemos pedido, ¿no? Ser libres también y pedimos aún todavía de repente de algún hábito que viene a ser, pues, la esclavitud, ¿no? De Egipto, sin bolsas. Entonces, en la calamidad, o también, por ejemplo, la calamidad, podríamos decir, los incendios que hubo en Chile, Chile quemaron todas las casas, se encontraron en la calamidad, pues, y hay los hijos del Señor, pues la gente clama a Dios, ¿no? En la calamidad clamaste, dice, ¿no? Y yo te libré. Entonces está hablando de lo que Dios ha hecho con este pueblo Israel y de lo que hace también, por supuesto, con nosotros. Yo te libré, dice el Señor. Te respondí, dice, en lo secreto del trueno. Qué interesante la versión de nuestra hermana. Yo me estaba preguntando, ¿no? ¿Qué significa esto, ¿no? Te respondí en lo secreto del trueno. ¿Qué significa eso de secreto del trueno? Creo que ahí en la versión que leyó la Biblia nuestra hermana Belea, ahí da respuesta, me parece, ¿no? En lo secreto del trueno, ¿no? O sea, no sé si puede repetirlo, hermana Belea, su texto, ese texto bíblico que tiene usted en la versión, creo que lo leyó. Entonces, Sí, está en Salmos 81, 7 y 8. sí. Esas aguas de Meribá están, se refiere al agua que ahí otra pide que leamos Éxodo. 81:7, léalo, hermanita, esa partecita nada más. El 7. Ya, Aquí dice, te respondí en lo secreto del trueno, pero en su versión está aclarando un poquito. ¿Qué significa eso, secreto del trueno? ¿No? Te respondí ya, en los secretos del trueno, dice, ¿no? ya. Es Dice en el 7, dice, en tu angustia me llamaste y te libré. Oculto en los nubarrones te respondí. En las aguas de Meribá te puse a prueba. oculto, dice ahí, ¿no? En los nubarrones, ¿no? O sea, como que Dios, o sea, no lo vemos pues a Dios, ¿no? Como si estuviera oculto entre los nubarrones, como dice, te respondí en los secretos del trueno, ¿no? Bueno, para entender esa parte, ¿no? Te probé, dice, junto a las aguas de Meribá. Bueno, en este caso, hermanos, vamos a puntualmente indicar, y lo vamos a repetir leyendo la Biblia, de que el problema es que este pueblo de Israel que estaba yendo por el desierto, llevado, ¿no? Hacia la Canaán terrenal, faltó agua, no había agua para tomar, estaban de sed. Entonces, lo que hizo el pueblo, ¿no? Es de reclamar, ¿no? A Moisés y decirle, ¿para qué nos has traído acá? No hay agua para tomar. Mejor nos hubiésemos quedado pues allá. Entonces estaban molestos, renegando, y empezaron a hablar en contra de Dios, ¿no? En contra de Dios. Entonces había una rencilla allí, pues hermanos, ¿no? Un conflicto, ¿no? Entonces decía, en otras palabras, ¿existe o no existe Dios? ¿No? ¿Por qué no hay aguas? O sea, han puesto en duda la existencia de Dios o la presencia de Dios también allí, hermanos. O sea que lo probaron a Dios también, pues no. ¿Existes o no existes? Le están diciéndole a Dios, ¿no? Como quien dice, no, puedes o no puedes darnos agua, ¿no?
como que si le faltara poder a Dios. Entonces así lo probaron a Dios este pueblo. Pero por otra parte, Dios está probando a ese pueblo porque la falta de agua era una prueba, ¿no? Para ver cómo iban a responder, si iban a Eso confiar en es, Dios o no iban a confiar en Dios. Pero ellos no e- confiaron, pues. Ajá. Sí, es hermano. una prueba terrible esa, la del no tener agua en el desierto. Es Ujú. tremenda esa prueba, la prueba de la sed, la falta de agua. Es muy, muy fuerte esa prueba. Así es, así es. Entonces fue probado, pues Dios los probó con esa falta de agua. No, Dios, Él permitió que no haya agua y entonces para ver la conducta, no, la actitud de ellos, ¿no? Y justamente pues ahí es donde su actitud fue así como de la esposa de Job, ¿no? Que le dijo a Job, no, maldícelo a tu Dios y muérete. De la misma manera también este pueblo de Israel no reaccionó de esa manera, cuestionó a Dios, sobre todo a Moisés también, ¿no? Vamos a ver con los textos bíblicos cómo fue en realidad todo este asunto, ¿no? Pero también hay que aplicarlo a nuestras propias vidas, hermanos. ¿Qué pasa si alguna cosa nos falta, ¿no? Empezamos a dudar de Dios, cuestionamos a Dios, lo maldecimos a Dios. ¿Qué pasa? O contra nuestros líderes nos vamos, contra los líderes de la iglesia, contra los pastores, contra la iglesia, no sé contra quiénes uno va. Entonces, esas son, ¿no? Respuestas a la prueba, son pruebas. Todo lo que nos ocurre, pues son pruebas también, hermanos. Dios está, como dijo ya nuestro hermano, ¿no? Preparándonos para entrar a la Canaán celestial. Y pues este pueblo de Israel estaba siendo preparado para entrar a la Canaán terrenal. Bueno, vamos a continuar. Dice aquí, hermanos, te respondí en lo secreto del trono, te probé junto a las aguas de Meribá. Entonces hemos explicado eso, ¿no? De las aguas de Meribá. Faltó en ese lugar el agua, ¿no? Selah, Selah que es una palabra para reflexionar, ¿no? Oye, pueblo mío, y te amonestaré, dice, ¿no? Oye, pueblo mío, y te amonestaré, ¿no? Está diciéndonos a nosotros y a ellos en ese tiempo, ¿no? Les voy a llamar la atención, te amonestaré. Israel dice, ¿no? Si me oyeres, Israel, si me oyeres. O como que también a nosotros, ¿no? Nos dijera que escuchemos a Dios, ¿no? Escuchar implica, hermanos, poner en práctica lo que nos está diciendo. El que escucha, pone en práctica, ¿no? El Salmo 95 también aquí va aclarando, hermanos, ¿no? Más acerca de este asunto. Estamos hablando de pruebas, hermanos, ¿no? De pruebas. Bueno, disculpe. Salmo 95, 7 al 11. Porque Él es nuestro Dios, dice, ¿no? Nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano, ¿no? Si oyereis hoy su voz, si oyereis hoy su voz, ¿no? Nos está diciendo a nosotros en esta mañana, si escucháramos hoy su voz, y en ese tiempo también. Entonces nos dice así, no endurezcáis vuestro corazón. Esta palabra aparece, hermanos. No endurezcáis vuestro corazón. O sea, si escuchamos, hermanos, y obedecemos a Dios lo que nos está diciendo, entonces nuestro corazón no se va a endurecer. Ahora, estamos oyendo lo que dice el Señor, nos está diciendo, nos está llamando la atención. No lo obedecemos, entonces es allí cuando nuestro corazón se endurece. Por eso dice, ¿no? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá. O sea, en Meribá, hermanos, pues ahí faltó el agua y su corazón se endureció porque no confiaron en el Señor, no confiaron, desconfiaron de Dios. Como en el día de Masac. Masac también es similar a Meribá, serían lugares donde no había agua, pues. Como en el día de Masac en el desierto, donde me tentaron, dice vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. Entonces, lo que hizo Dios ahí, hermanos, pues Dios respondió a ello, ¿no? Vamos a ver aquí puntualmente en nuestra lección qué cosas ocurrieron, ¿no?
Muchas cosas ocurrieron, pero algunas vamos a mencionarlo aquí. Me probaron y vieron mis obras, ¿no? ¿Qué pasó, hermanos? Por ejemplo, acá miren, y no solamente esa prueba había, porque habían otras pruebas también. ¿Qué pasó, hermanos? 40 años estuve disgustado con la nación. Hermanos, este pueblo no entró, esta generación que fue sacada de Egipto, no entró a la Canaán terrenal, no entró, porque endureció su corazón, pues, hermanos. No confió en Dios, cuestionó a Dios. Entonces, y recuerden ustedes que los espías que entraron, 2 espías, 2 de ellos pues confiaban en Dios, como Josué y Caleb, pero los 10 espías pues desconfiaron, dijeron, ¿para qué nos han traído? Son gigantes, nosotros somos como langostas, ¿qué vamos a poder entrar? Lucharon, ¿no? Contra Moisés, hubo conflictos, rencilla, se rebelaron, pues todo el pueblo se rebeló, todos esos 10 líderes, 10 espías, pues malos líderes, diremos, que hizo de que todo el pueblo se levantara en contra de Moisés, de Dios mismo, ¿no? Y eso disgustó, como ahora también en la prueba que estamos leyendo de la falta de agua. Entonces, por eso dice, 40 años estuve disgustado con la nación. En otras palabras, hermanos, esta generación tenía que morir en el desierto y no podía entrar a la Canaán terrenal, sino sus hijos iban a entrar, ya la nueva generación, hermanos, entró pues en la Canaán terrenal. Esas son lecciones para nosotros, hermanos. Todo lo que estamos estudiando es una lección para nosotros. ¿Cómo estamos nosotros? Si nosotros nos comportamos de igual manera, tampoco vamos a entrar pues a la Canaán celestial. 40 años No, de prueba, pues, hermano. no necesariamente 40 años, no. El asunto es de que, no, los 40 años sería pues el castigo. 40 años se iban a estar allí hasta morir, porque ya el momento de la prueba que no aceptaron, Dios determinó, se disgustó y pues tenían que morir. No los mató en ese momento, sino 40 años permanecieron en el desierto hasta morir. Tenían que morir ahí y no entrar. Es otra cosa, no es que está probando 40 años. Ahí están las pruebas, ¿no? Pero pues la sentencia fue esa, ¿no? Dios es justo, claro. Esa es una lección para nosotros, para nuestros días, ¿no? 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón. Ahora, pregunto esta palabrita o pregunto el significado de la palabra divaga. ¿Qué cosa es divagar, hermanos? ¿Alguien puede ayudar? Dice, pueblo es que divaga de corazón. Divaga. ¿Qué cosa es divagar? Divagar de Duda, corazón. duda, A ver, alguien doble duda. pensamiento. Ya, muy bien, muy bien. Gracias, hermano. Entonces, divagar es dudar, es no tener, o sea, vagar, pues, ¿quién es el que vaga, hermanos? ¿No? Está divagando. Decimos, no, esta persona, ¿dónde está yendo? ¿Dónde? No sé dónde. Está caminando para este lugar, a otro lado. No, no, no. Su vida de una persona, digamos, no tiene objetivos, no tiene metas. Ahí con los amigos, juega, toma, se divierte. No hay objetivos en su vida, ¿no? Ha abandonado sus hijos de repente, ¿no? O sea, un joven también abandonado, no estudia nada, entonces está abandonado, está divagando, dice, ¿no? Como una persona, digamos, ¿no? No sabe dónde ir, qué carro voy a tomar, a dónde voy, no sabe, me voy para este lado, para el otro, está divagando, no hay un objetivo. Entonces, ¿no será así nuestra vida, hermanos? Dice así, pueblo es que divaga de corazón. ¿Qué planes tenemos en la iglesia? ¿Ah? Tenemos esos propósitos, ya esto vamos a lograr en este trimestre, o para este año ya vamos a construir un templo, vamos a visitar acá, vamos a hacer tal cosa, o estamos divagando, no, creo que no vamos a poder, no, los hermanos no trabajan, esto, estamos ahí, no, un conflicto ahí en la iglesia. No creo que entonces ahí estamos divagando, no hay propósitos firmes, nuestros planes, ¿cómo está? Este pueblo dice divaga de corazón.
y no han conocido mis caminos, dice el Señor, ¿no? Por tanto, juré, miren lo que dice Dios, juré en mi furor, Dios está jurando en su furor, ¿no? Juré en mi furor que no entrarían en mi reposo, no entrarían en mi reposo. O sea, no entrarían a la Canaán terrenal, ni tampoco serían, pues seguramente, ¿no? No tendrían la opción de vivir eternamente, ¿no? Con Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque están dudando, pues. Recuerden, hermanos, dicen, ¿no? De tal manera Dios nos ama a nosotros, amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que cree, no el que duda, sino para que todo aquel que cree en Jesús tenga vida eterna. No, los que dudan, ¿qué pasa con los que dudan? Entonces, aunque Dios, el Señor Jesús no vino a condenar, sino a salvar, pero los que dudan, ¿qué dice? Ya son condenados, no van a entrar en la Canaán celestial, pues, ¿no? Eso está bien claro, ¿no? Ahí dice Juan capítulo 3, versículos, ¿no? Ahí uno puede leer desde el 16 en adelante, eso dice. Entonces aquí, por tanto, juré, dice Dios en mi furor, que no entrarían en mi reposo, ¿no? Y así continúa aclarando este punto, ¿no? Salmo 105, versos 17 al 22, dice, ¿no? Vamos a ver ahí, ¿no? Vamos a, siéntanse libres de preguntar y participar, prendan nomás el micro, luego lo apagan, ¿ya? Dice aquí en el Salmo 105, 17 al 22, envió un varón delante de ellos. Y está referido aquí, hermanos, a José. Recuerden que el pueblo de Israel no estaba también ahí sin alimento. Hubo hambruna, ¿no? Bueno, sequía, no había, ¿no? Y ahí vemos que realmente había que conseguir comida del pueblo de Israel. Bueno, en este caso, Jacob, sus hijos, necesitaban de comida. Bueno, recuerden ustedes, hermanos, incluso entre los 12 hijos de Jacob, recordemos que Jacob fue un hijo, bueno, de repente despreciado por sus hermanos, por los sueños que tenía, eh, y porque era muy apreciado por su papá, pero tanto lo odiaron que lo vendieron, lo iban a matar, lo vendieron, ¿no? Ahí llegó pues a ser un esclavo, ¿no? José de Egipto, en este caso, ¿no? Estuvo ahí como sirviente o como un mayordomo, llegó a ser un mayordomo, ¿no? De Potifar en Egipto. Bueno, entonces habla acerca de José. ¿Qué pasó con este hombre? Eso es un ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Envió un varón delante de ellos a José, dice que fue vendido por siervo, así fue, como esclavo fue vendido. Afligieron sus pies con grillos. Recordemos que fue llevado a la cárcel, pues, ¿no? En cárcel fue puesta su persona, ¿sí es? Y eso son pruebas, hermanos. Él no hizo nada malo, pero estuvo en la cárcel, ¿no? Acusado, no falsamente. Pruebas, son pruebas, pruebas. Hasta la hora que se cumplió su palabra, hermanos. El dicho de Jehová le probó, hermanos. O sea, Dios permitió que pasara esas pruebas. Pero José, miren, hermanos, este hombre, ¿no? Que confió en Dios, no dudaba, a pesar que estaba en la cárcel, no estaba quejando, lamentando, maldiciendo a Dios, no. Él con ánimo, también pues trabajó ahí en la cárcel, era prácticamente el administrador de la cárcel, con buen ánimo, ¿no? A pesar que estaba en la cárcel. Y Dios lo sacó también de la cárcel, ¿no? Dice aquí, envió al rey y le soltó, el faraón, pues, ¿no? Entonces, recuerden los sueños que descifró y tenía problemas el rey de no saber el sueño que tenía. Y entonces, pues, y así lo sacaron a José como que iba a interpretar el sueño del rey. El señor de los pueblos, del rey, ¿no? El señor de los pueblos, y le dejó ir libre, pues, ¿no? Y lo puso por señor de su casa. Llegó, pues, José a ser el gobernador de Egipto, prácticamente como el faraón.
y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese. Era el que mandaba, pues, José, hermanos, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Sí, pues, a toda esa gente de Egipto enseñó, pues, sabiduría. Y aquí, hermanos, el comentario de nuestra lección, justamente a esta palabra, ¿no? A este lugar, Meriba, dice, ¿no? Meriba. ¿Qué es Meriba, hermanos? Dice, es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios cuando desafió su fidelidad y su poder para satisfacer sus necesidades. Miren, hermanos, no aplicar a nuestras vidas. Nosotros no estaremos en esa posición de desafiarle a Dios y decirle, Señor, ¿puedes o no puedes hacer esto, lo que te estoy pidiendo? De tal manera que uno reniega cuando no resulta lo que estás pidiendo, ¿no? Entonces, prácticamente uno está desconfiando, pues, de Dios, ¿no? Desconfiando de Dios. A veces, hermanos, hay esos asuntos, ¿no? Yo recuerdo lo que cuenta un pastor, ¿no? Dado este testimonio de una hermana o una pareja de esposos, ¿no? Parece que tenía mucha plata y entonces ellos, querían tener hijos, pues no tenían hijos, ¿no? Parece que la esposa no podía dar a luz, qué problema tenía. Bueno, lo que se imaginaron ellos, esta pareja es, miren, hermanos, dijeron, ¿no? Este pastor predicador famoso, ¿no? De la iglesia adventista, hermanos también adventistas, ¿no? Los que han desafiado a Dios. Vamos a ver. Lo que dice, ¿no? Que ellos lo buscaron al pastor, viajaron de un lugar a otro lugar, no sé, de un país a otro, ¿no? Lo encontraron al pastor y el pastor estaba buscándolo. ¿Para qué? Para que usted ore a Dios, para que Dios nos dé hijo. Así que usted, pastor, pues ore. Y el pastor oró, pues, ¿no? Y dijo, Señor, si es tu voluntad, ¿no? Lo que están pidiendo que se haga realidad, ¿no? Entonces terminó de orar y esta pareja después pues, se molestó contra el pastor. Y le dijeron que, ¿para qué hemos venido ante usted? Para que ore, para que nos dé hijo, no para que usted esté diciendo que se haga su voluntad. No. Se molestaron, ¿no? Grandemente contra el pastor. Y hermanos, pues este testimonio, ¿no? Dice que llegaron a tener, pues, 2 hijos, sí, pues. ¿Y qué sucedió, hermanos? eh, el hermano, o digo, sí, pues dentro, el hijo varón violó a su hermana, pues que violó drogadicto, se volvió drogadicto y después, o sea, un caos terrible, terrible en esa familia, hasta que se separaron, no sé qué problemas. Entonces, por eso el pastor Contaje decía, no, nosotros no debemos ser así. A veces desafiamos a Dios en nuestros pedidos y queremos caprichosamente que esto suceda o no sé, no somos humildes, ¿no? Y no, ahí no estamos realmente con fe, pues hermanos. Entonces, y eso es lo que el pueblo de Israel hizo, ¿no? Dice aquí, Meribá es el lugar donde Israel puso a prueba a Dios cuando desafió su fidelidad y su poder para satisfacer sus necesidades. En otras palabras, ¿puedes o no puedes darnos agua? Decirle a Dios. Entonces, ahí está, en Éxodo 17, 1. Entonces, bueno, vamos a ver lo que realmente ha sucedido. La Biblia dice así, ¿no? La palabra de Dios. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim. Están en el desierto, ¿no? El pueblo de Israel. Van de Sin, del desierto de Sin, a otro lugar que es Refidim, ¿no? Y no había pues agua para que el pueblo bebiese. Ahí está el problema, hermanos. La prueba, diremos, ¿no? Dios tiene control de todo, ¿no? Entonces, no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés. Ahí está, altercó. Se peleó pues el pueblo con Moisés. Y dijeron, pues danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿no? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué discuten conmigo? ¿No? ¿Por qué se pelean conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová?
Entonces esa discusión contra Moisés pues era tentar a Jehová. ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, hermanos, y murmuró contra Moisés. Ese es el problema, murmurar, hermanos. Voy a marcar acá. Murmuró, cuando murmuramos dentro de nosotros, en nuestra mente estamos murmurando, no hablamos, pero estamos pensando mal. Entonces, ese es el peor pecado, ¿no? Aquí, hermanos. Allí murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Miren, lo que reclaman. ¿Para qué? Mejor nos hubiesen quedado allá en Egipto, allí. ¿Para qué nos han sacado? Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados. Entonces, continúa esa palabra de Dios, ¿no? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, a Dios le dice, ¿no? En oración, Moisés, ¿qué haré con este pueblo? Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés, Dios le dice a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí, estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, ¿no? Porque la rencilla de los hijos de Israel, no, dice por la rencilla, dice, no, por la rencilla. O sea, esos nombres, Masá y Meriba, no son nombres que se pusieron ahí seguramente ese lugar. ¿Por qué? Por la rencilla, por el conflicto, por la rebeldía, ¿no? De este pueblo, de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová, tentaron a Jehová. ¿Cómo han tentado a Jehová? Diciendo, ahí están las palabras, Biblia, la palabra. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Está Dios entre nosotros o no está? O sea, cuestionaban ese asunto de la presencia de Dios. Otros textos bíblicos, hermanos, dice así, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba. Nos está diciendo a nosotros en esta mañana, hermanos, que no endurezcamos nuestro corazón como en Meriba. ¿Cómo fue ese asunto de Meriba, hermanos? Murmurar contra el Señor. O sea, rebelarse contra Dios, cuestionar la presencia de Dios, o no está o no está acá con nosotros. Entonces, son pecados, pues, ¿no? Que no permitió que entraran, pues, a la Canaán terrenal, ¿no? Así se endurece el corazón, hermanos. Entonces ya podemos estar pensando cómo está nuestro corazón. Si somos así, pues nuestro corazón está duro, pues seguramente, peor que la piedra todavía, ¿no? Como en el día de Masac, en el desierto, dice, ¿no? Donde me tentaron, dice, ¿no? Ahí, me tentaron vuestros padres, me probaron, dice Dios, ¿no? Y vieron mis obras. ¿Han visto lo que Dios ha hecho? Pues no. Y nosotros estamos viendo también, leyendo ahora, cómo Dios no, o sea, hizo, cómo obró Dios frente a los 40 años se quedaron allí hasta morir y no entraron. Salmo 81, uno dice ahí, hermanos, bueno, el Salmo 81, vamos a aclarar un poco más acerca de este asunto, ¿no? Y el título que está ahí en la versión que tengo, en este caso creo que es Reina Valera. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, dice, ¿no? Cantad con gozo a Dios. Y eso, hermanos, cantar a Dios con gozo es porque confiamos en Dios y porque vemos también, ¿no? La voluntad de Dios. Pase lo que pase, es la voluntad de Dios. Y nosotros, hermanos, pues cantamos con gozo a Dios. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob. Aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Instrumentos de música con los cuales alababan, pues, en ese tiempo, ¿no? Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Había fiestas, pues, hermanos, espirituales ahí, pues, no las fiestas que Dios había establecido en el pueblo de Israel, y entonces ellos se alegraban, pues, era en la luna nueva o nueva luna,
no eran fiestas solemnes, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó pues como testimonio en José cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, o sea, realmente pues a José de la esclavitud también la cual se encontraba, pues descargó los cestos, dicen, ¿no? Dejó de ser, fue libre, ¿no? En la calamidad clamaste, dice, yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, ¿no? Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, ¿no? Si me oyeres, dice. Y es lo que nos dice ahora a nosotros. No habrá en ti Dios ajeno. Miren lo que dice aún más este salmo. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Tenemos un solo Dios, pues como dice el primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí. No habrá en ti Dios ajeno, nos está diciendo en esta mañana. O sea, otro Dios podría ser aquello lo que ocupa el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Ese es nuestro Dios. No sé qué, pueden ser cosas aparentemente buenas, pero que quita el lugar de Dios. Pues. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo dice, no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Entonces aquí, hermanos, miren, nosotros que estamos estudiando en esta sala, estamos escuchando la voz de Dios, o sea, en otras palabras, escuchar significa poner en la práctica las cosas que escuchamos. No que entra por una oreja y sale por la otra oreja. Mira lo que dice, pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. ¿Queremos o no le queremos a Dios, hermanos? Dice todavía, los dejé. Entonces, cuando no escuchamos la voz de Dios o no han escuchado, entonces, ¿qué pasó? Los dejé, dice, por tanto. ¿En qué lo ha dejado? En la dureza de su corazón, hermanos. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ese es el grave problema, hermanos. A veces uno tiene sus propias ideas y entonces Dios te deja, pues ya quieres andar en tus propios consejos, anda, haz lo que tú quieras, ¿no? Dios no nos va a impedir hacer lo que caprichosamente queremos hacer, nuestros propios pensamientos. Y está diciendo así la palabra. Caminaron en sus propios consejos. Y hoy en día también hay muchos que podríamos decir cristianos, tal vez nosotros también, hermanos, estemos caminando en nuestros propios consejos, no en los consejos que Dios da. Oh, dice, si me hubiera oído mi pueblo, mira lo que dice la Biblia, hermanos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, o sea, le hubiese obedecido, si en mis caminos hubiera andado Israel, mira, si hubiese practicado todo, ¿qué hubiese pasado, hermanos? En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. ¿Qué les parece, hermanos? En otras palabras, yo lo que estoy entendiendo es de que si nosotros tenemos fe en Dios, hacemos lo que Dios dice, en un instante, dice aquí, en un momento, dice aquí, en un momento, pues Dios, en un instante, hermanos, hace aquello que aparentemente parece imposible, ¿no? Que el enemigo nos está oprimiendo, y en un instante Dios nos quita esa opresión, pues dice, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Claro, en un instante, una sola palabra necesita Dios para no derribar todas las dificultades que pudiéramos tener, pero siempre y cuando, acá, si me hubiesen escuchado, dice, ¿no? Si me hubiesen caminado en lo que les he dicho en el camino, aquí está diciendo, o si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Hermanos, estamos siendo probados cada día y confiemos en Dios, ¿no? Dice, los que aborrecen a Jehová se le habrían pues sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Mire, el tiempo de ellos sería para siempre.
¿Qué significa para siempre, hermanos? Vida eterna, pues, vida eterna, hermanos. Estamos a las puertas de la vida eterna, hermanos, a que el Señor venga. Estando con Jesús, hay que mantenerse con Jesús, pues, hermanos. No hay que separarse con nuestras propias ideas, no caminar a nuestro parecer, no. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. No nos va a hacer faltar nada, hermanos, ¿no? En medio de las dificultades que estemos pasando, no nos va a faltar nada. Hay que obedecer, hay que confiar en Dios. El comentario dice, hermanos, invierte de manera interesante el mismo acontecimiento, interpretándolo como el momento en que Dios puso a prueba a Israel, como dice Salmo 81. Y por su desobediencia y falta de confianza, el pueblo, hermanos, fracasó en la prueba de Dios. Así como Adán y Eva fracasaron también, ¿no? No debían comer de ese fruto prohibido, debían confiar en Dios, pero se dejaron engañar, pues desconfiaron. Y por eso vivimos en este conflicto, en el universo, en esta tierra en especial. Aparece el conflicto, hermanos, y en medio de eso nos encontramos ahora, por simplemente nuestros primeros padres no confiaron, ¿no?, en nuestro Señor. La referencia a Meribá transmite un doble mensaje, hermanos. Vamos a ver, en primer lugar, dice aquí, el primer mensaje, ¿no? El primer lugar, el pueblo de Dios no debe repetir los errores de las generaciones pasadas. O sea, nosotros estamos estudiando esto, ¿para qué? Para ya no, pues, repetir lo mismo, hermanos, repetir lo mismo. Si repetimos lo mismo nos va a pasar, no vamos a entrar a la Canaán celestial. Al contrario, ¿no? Debemos confiar en Dios y seguir, pues, el camino que Dios nos ha trazado, ¿no? En segundo lugar, hermanos, aunque ese pueblo no fracasó, dice, aunque el pueblo fracasó en la prueba, Dios acudió en su rescate cuando estaba en apuros. ¿Mm? La gracia salvadora de Dios en el pasado, hermanos, ya que por gracia no se merecían nada, hermanos, pero ahí estaba la gracia salvadora de Dios en el pasado. Ofrece garantías acerca de la gracia de Dios a las nuevas generaciones. En otras palabras, quiero hacer mención, hermanos, para clarificar este asunto, de que de los miles que han salido, ¿no es cierto?, de Egipto, no sé si son millones, de Egipto, hermanos, solamente 2 han entrado a la Canaán terrenal. 2. Josué y Caleb. Los demás han quedado muertos ahí en el desierto. Más bien la nueva generación, los hijos, ¿no? Ellos sí han entrado a la Canaán terrenal. Entonces quiero hacer mención a eso, ¿no? Que solamente 2 han entrado. Josué, ¿por qué? Porque ellos tenían confianza en Dios. Ellos decían, no, pero si estamos con Dios Todopoderoso, Él va a vencer como si nada a estos gigantes, a estos enemigos. Si Él nos está ofreciendo, ya nos ha ayudado, hemos visto su poder, ¿cómo vamos a desconfiar? No, no han querido, no, no han aceptado, ¿no? Esto, el pueblo de Israel. Y se han perdido, pues así, hermanos. Entonces, hermanos, 2 se han salvado. Así también el Señor viene, hermanos, yo no sé cuántos, pero ahí está. Muchos son los llamados, hermanos. Entonces nosotros, pues, confiemos en Dios, hermanos, pase lo que pase. Tenemos a un Dios y sabe por qué está pasándonos las cosas que nos está pasando. Confiemos en Él, no desconfiemos de Dios. En el Salmo, hermanos, 105, muestra que las dificultades fueron, pues, el medio de Dios para poner a prueba. O sea, las dificultades son las pruebas, pues, hermanos. Y Dios está permitiendo. Entonces, las dificultades fueron el medio de Dios para poner a prueba la confianza, por ejemplo, de José en la palabra de Dios acerca de su futuro. Miren, José fue vendido, hermanos. Yo no sé si alguno de nosotros tiene esta experiencia de ser vendidos, ser esclavos, vendidos por tu propia familia que te ha botado de la casa, no sé, te ha despreciado, no sé si esta es esa experiencia de José, vendido por sus propios hermanos, querían matarlo, ¿no?
Entonces, y eso ha permitido Dios, era una prueba para José, ¿no? ¿Cómo iba a reaccionar José frente a eso? Estuvo ahí como sirviente en la casa de Potifar. Fue acusado por su patrona, ¿no? Con mentiras a la cárcel, hermanos, ¿no? Dios permitió que pasara esas pruebas y seguía José confiando en Dios, hasta que por fin Dios lo libertó a través del faraón y fue gobernador de todo. Qué interesante, ¿no, hermanos? Bueno, ahí dicen, ¿no? Las dificultades fueron el medio de Dios para poner a prueba la confianza de José en la palabra de Dios acerca de su futuro, ¿no? Ahí está en Génesis, dice, por ejemplo, ahí está el sueño, ¿no? Dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Miren, lo aborrecían sus hermanos, contó su sueño, ya pues Dios sabía lo que iba a pasar con José. Y lo aborrecieron sus hermanos, era aborrecido. Y les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que que atábamos, dice, manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Dice. O sea, el sueño de los manojos, el manojo de José, y había manojos de sus hermanos y creo que, no sé si es de su papá y su mamá, no, en el otro sueño es. Le respondieron por los hermanos al escuchar el sueño, no, reinarás tú sobre nosotros y señorearás sobre nosotros, porque era fácil interpretar el sueño. Entonces, por esos sueños le aborrecieron, hermanos, aún más a causa de sus sueños, ¿no? Y de sus palabras, ¿no? Le aborrecieron. Soñó aún otro sueño, hermanos, y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Hasta eso escuchó el papá, se dio cuenta, pues el sol sería el papá, la luna sería la mamá, y los 11 estrellas serían los hermanos que se inclinarían a él, ¿no? Lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Mira, el papá mismo no creía, le reprendió pues a José. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? Le dice. ¿Acaso vendremos yo y tu mamá y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Hermanos, continúa ahí en 105:19, verso, dice, no. Hasta la hora que se cumplió su palabra, dice, el dicho de Jehová le probó. Bueno, el comentario acá dice, la palabra hebrea saraf, saraf, probó, quiere decir, probó, ¿no? En la palabra hebrea probó es saraf. En el versículo 19, ¿no? Transmite el sentido de purgar. O sea, ahí lo que el hermano decía al inicio, ¿no? ¿Qué significa la prueba? Purgar, purgar, hermanos. Por ejemplo, uno se purga para limpiar el estómago, de repente con algunas hierbitas, para limpiar todo lo que está, ¿no? El colon, limpieza de colon, vamos a purgar, dicen, ¿no? Para que estés bien, ¿no? Purgar, limpiar, en este caso espiritualmente, ¿no? Entonces, la prueba es para purgar, para limpiar aquello que está sucio, no aquello que estamos contaminados con el pecado y necesitamos estar purgados, limpios del pecado. Nuestro carácter es feo, ¿no? Peleanderos somos, sabemos de repente, ofendemos, juzgamos. Entonces, ese carácter no va a entrar al cielo, pues. Entonces, Dios con la prueba quiere refinar, purgar, refinar o purificar también. Eso significa eso, ¿no? Así el objetivo, hermanos, dice, el objetivo de la prueba de Dios sobre la fe de José era pues eliminar cualquier duda en la promesa de Dios. O sea, José no dudó, pues pasó la prueba, no dudó. Entonces, y fortaleció la confianza de José en la conducción de Dios. Fue fortalecido, hermanos, en la conducción de Dios, ¿no? Así que el objetivo, hermanos, el comentario dice, el objetivo de la disciplina divina, hermanos, la disciplina divina es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa, como muestra el ejemplo de José. Entonces, Dios tiene promesas para nosotros para entrar a la Canaán celestial, hermanos. Estamos a las puertas ya. Y lo único que tenemos que hacer, hermanos, es perseverar, confiar en el Señor, no dudar de Él.
Lo que está pasando, Dios está permitiendo para que seamos purificados en nuestro carácter. Envió, dice en el Salmo 105:20, dice, envió el rey y le soltó el Señor de los pueblos y le dijo, y le dejó ir libre. José, pues, no, que estaba esclavizado pasando pruebas hasta que por fin fue liberado. Y puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones para que reprimiera a sus grandes como él quisiese y a sus ancianos enseñara sabiduría. Ahora, el comentario dice, sin embargo, hermanos, el rechazo de la instrucción de Dios, ¿qué pasa, hermanos, cuando rechazamos la instrucción de Dios? Trae como resultado una terquedad, dureza, hermanos, terquedad cada vez mayor y el endurecimiento del corazón de una persona obstinada. Si somos obstinados, hermanos, caprichosos, no queremos salir con nuestra propia idea, entonces nuestro corazón se endurece, pues, hermanos. O sea, ser tercos, terco, ¿no? No hacemos caso, no somos humildes, porque el humilde inmediatamente está presto. Ya, vamos a hacer tales cosas en la iglesia. Ya, hermanos, sí, hagamos esto, ya, aquello. No terco, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Para qué? No, sino ya de frente uno pone manos a la obra. Ya, hermanos, hagamos esto, aquello. Deberíamos ser así, ¿no? Entonces, hermanos, ahí el rechazo de la instrucción de Dios trae como resultado una terquedad, hermanos. Cuando rechazamos la instrucción de Dios, nos volvemos tercos cada vez más y se endurece nuestro corazón, ¿no? Y eso pasa con una persona obstinada. Dios requiere, aquí hay un comentario más, Dios requiere pronta e implícita obediencia a su ley. Así debemos ser prontos, ¿no? Para obedecer la ley, ¿no? No estar discutiendo ahí. Pero los hombres están dormidos o paralizados por los engaños de Satanás, quien les sugiere excusas y subterfugios. O sea, el diablo es el que pone en la cabeza, ¿no? Excusas, no, pero esto, no, pero hace frío, pero aquello, no vamos a poder hacer excusas, ¿no? Subterfugios. Y vence pues sus escrúpulos diciendo, como dijo Eva en el huerto, ¿no? No, dice, como dijo a Eva en el huerto, ¿no? El diablo le dice, no vas a morir, come nomás de ese fruto, ¿no? Dios te ha dicho para que tú no alcances, pues, a ser como Dios. Entonces, tú cómenos, bueno, como el diablo dice, ¿no? No moriréis. Ahí está, ¿no? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Hermanos, la desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás. O sea que, hermanos, cuando estamos nosotros así desobedientes, no solamente nuestro corazón, nuestra conciencia se endurece, hermanos, sino influimos en el entorno, en la familia, en los hermanos, influimos negativamente, así como los 10 espías, ¿no es cierto?, que no confiaron en Dios, influyeron en toda la población y toda la población se perdió, pues, hermanos, no entró en la Canaán. Dos nada más, Caleb y Josué. Entonces, hermanos, no solamente nos vamos a perder nosotros si es que estamos dudando, no somos desobedientes, sino toda nuestra familia lo vamos a llevar también a la perdición. Toda la iglesia donde estamos también lo vamos a llevar a la perdición, pues, hermano. Eso es lo que nos está diciendo. La desobediencia no solo endurece el corazón y la conciencia del culpable, sino también tiende a corromper la fe de los demás, hermanos. Lo que les parecía muy malo al principio, pierde gradualmente esta apariencia, dice, al estar constantemente delante de sus ojos, hasta que finalmente dudan de que sea realmente un pecado e inconscientemente caen en el mismo error, ¿no? Inicialmente uno ve la fealdad del pecado, ¿no? Dice, no, esto está mal. Pero como no lo pones en práctica, entonces, o sea, hace lo que Dios dice, entonces, después ya ese pecado parece que no está mal, no, un poco mal nada más. Y así. Y como no sigues haciendo caso, entonces ya no te parece mal, como
una joven, ¿no? No, una hermanita que se alejó de Dios, pues, ¿no? Y ahí estaba, ¿no? En el Palacio de Justicia, ¿no? Es practicando. Y hablamos, ¿no? La coima, esas cosas. Eso es pecado también, pues. Y la hermanita salta, ¿no? Para atrás y dice, no, ¿cómo van a decir ustedes, hermanos, que la coima es pecado? No pueden decir eso, que es pecado, eso es normal. En el Palacio de Justicia es normal la coima. O sea que ella estaba en ese ambiente y ahí todos dicen, no, pues, entonces, eso es, entonces es así, hermanos, es así que cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros eh, no vemos lo malo que es el pecado, entonces, al final nos habituamos a eso malo y a lo malo le vamos a decir que es bueno y a lo bueno vamos a decir que eso es malo. Bueno, esa es la enseñanza, ¿no, hermanos? Finalmente, hermanos, la pregunta dice aquí, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la manera en que el pecado endurece el corazón? ¿Cuál ha sido tu experiencia, hermano, hermana, con la manera en que el pecado endurece el corazón? A ver si tienes alguna experiencia, hermano, hermana. ¿Por qué debería ese pensamiento llevarnos a la cruz, donde podemos encontrar el poder para obedecer? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Vamos a terminar con esa pregunta. ¿Cuál ha sido tu experiencia, hermano, hermana, que estás en la sala, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la manera en que el pecado endurece el corazón? A ver, ¿qué dicen, hermano? Consecuencia, pues, hermano, consecuencias. A ver, en tu vida, hermano, tú puedes decirnos, ¿te ha pasado eso o no? ¿Cuál ha sido tu experiencia con la manera en que el pecado endurece el corazón? Alguien de repente quiere contar una experiencia. ¿Por qué debería ese pensamiento llevarnos pues a la cruz, donde podemos encontrar el poder para obedecer? ¿Mm? A ver, ¿alguna experiencia de ustedes, hermanos? ¿Alguien puede contar? Bueno, hermanos, tal vez esta última etapa, este periodo de la iglesia cristiana cercana a la venida del Señor Jesucristo, está caracterizada por la tibieza. Yo pienso que esa tibieza es una característica de la dureza del corazón, ¿no? Ya no es sensible. Entonces se habla todo, es una maravilla el espíritu de profecía, todo esto, aquello, pero como que entra por una oreja, sale por la otra oreja, no se lleva a la práctica. Si no lo estamos llevando a la práctica, pues nos convertimos en tibios. Somos cristianos de nombre nada más, ¿no? Y solamente hacemos las cosas por cumplir, ¿no? Y entonces el Señor dice, están tibios, ¿no? Y los voy a vomitar de mi boca, dice, ¿no? Ojalá fuesen fríos, mejor sería que sean fríos. Lo que quiere Dios es que seamos calientes, ¿no? Entonces, eso, por eso dice el Señor, yo les llamo la atención porque los amo, dice, ¿no? Yo castigo al que amo, dice, ¿no? Por eso, arrepiéntanse de vuestro pecado, dice, ¿no? Bueno, hermanos, esa es la lección de hoy día. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, bienvenido, hermanos. Creo que Dios nos está llamando la atención en esta mañana y ojalá, hermanos, que nosotros estemos confiando en Dios de todo corazón, hermanos. Hermano Justo, Sí, eh, hermana, por favor, alguna pregunta, algún comentario. bueno, hay mucha gente cuando tienen mucho pecado o cosas muy fuertes, ¿no? Y piensan de que el Señor ya no los va a perdonar. Hay muchas veces así cuando llevamos la palabra del Señor, personas que nosotros más o menos conocemos que está en pecado y todo, y dicen, no, para mí ya no hay salvación ya, ¿para qué ya? ¿No? Pero no es así. El Señor nos perdona el pecado más negro que tengamos. El Señor ve nuestro corazón. Ahora, si las pruebas que pasamos también es por algo, porque el Señor nos ama para que estemos constantemente con Él. Porque si no tenemos pruebas, de repente ya tengo todo, entonces ya no tengo necesidad de socorrer
y estar al lado de Dios, pidiendo perdón, orando, todo eso, ¿no? Y cuando no tenemos pruebas hay que preocuparnos más bien. Y el Señor nos perdona el pecado más grande. Y cuando hay pruebas, pues hay que agarrarse como el águila con garras, ¿no? Del Señor. No podemos alejarnos. El Señor nos perdona y nos ama por ese amor y que derramó su sangre, pues en la cruz somos cada uno de nosotros, dice el Señor, Él, la perla más preciosa, porque somos el precio de su sangre. Amén, hermano. Amén, amén, hermana. Gracias, hermana. No, el problema entonces no es que tú caigas, aunque sea miles y millones de veces tú puedes caer. El problema es que te quedes así, ¿no? En el suelo tirado, sin confianza en Dios. Entonces, el asunto es, hermanos, que tienes que levantarte. No importa a qué pecado, por muy terrible que uno ha caído, uno debe de confiar que Dios es tan poderoso para salvarnos, para sacarnos de cualquier pecado, de cualquier problema, ¿no? Entonces, Hermano, eso es Hermano importante, Justo, como hace mención nuestra hermana. Sí, hermano, a ver, comenten, hermano, o pregunten. hermano Justo, un Sí, día hermano, se eh, cuenta la historia de dos hermanas en una iglesia. Una de ellas llegaba siempre temprano a la iglesia. Estaba siempre constante en todas las cosas que la iglesia organizaba. ah, Primero en tocar las puertas, repartir los volantes, los estudios bíblicos que se... Todo lo hacía exactamente como estaba planificado, pero no tenía la costumbre de orar a Dios. Y otra hermanita iba a la iglesia de tiempo en tiempo, claro que los sábados nos faltaba, pero los miércoles, días que se convocaba, no iba. Muchas veces no daba estudios bíblicos, pero tenía la costumbre de orar. Y pasaron como 20 años. Sucede que la hermana que no tenía la costumbre de orar ya no estaba en la iglesia. Pero aquella hermanita que tenía la costumbre de orar, aunque no hacía algunas cosas que debía hacer, permanecía fiel y estaba dando estudios bíblicos, llevando a otros para Cristo. La lección está allí en orar, acercarse a Dios, presentar los problemas que tenemos y Dios cambiará nuestra forma nuestra conducta y nuestros hábitos serán refinados. Entonces cada alma recordará las palabras del Señor. Pusiste nuestros hierros a la luz de tu rostro. Muchos necesitan efectuar un cambio radical en las tendencias de sus pensamientos y acciones. Si desean agradar a Jesús, nuestros pecados rara vez nos parecen tan terribles como lo son a la vista de Dios. Muchos se han habituado a seguir una senda de pecado y sus corazones se endurecen bajo la influencia del poder de Satanás. Sus pensamientos son cautivados por la mala influencia de este, pero cuando con la fortaleza y la gracia de Dios se oponen con la voluntad a las tentaciones de Satanás, se aclara su mente, el corazón y la conciencia, al ser influidos por el Espíritu de Dios, se hacen sensibles y entonces el pecado parece tal como es excesivamente pecaminoso. Entonces es cuando realmente ven y comprenden los pecados secretos, confiesan sus pecados a Dios y se arrepienten de ellos y se avergüenzan del pecado y los que Él, o sea, Dios, los quita ese pecado. Esto está en comentario bíblico adventista, tomo 3. Es bueno acercarse a Dios. En la condición como estamos, a Dios, Él es poderoso para limpiar nuestro pecado. muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, la figura que veo también, hermanos, que un cristiano, un discípulo del Señor, ¿no? Somos como soldados, pues, hermanos. Un soldado no puede esconderse, ¿no? Sino sale, pues, a luchar contra el enemigo, ¿no? Y a veces el enemigo te hiere, pues caes herido, entonces te tienen que curarte y te curan y sigues luchando, pues sigues adelante.
En el caso, como somos soldados de Dios, entonces el enemigo nos puede herir, nos hace caer, pues, ¿no? Entonces decimos, Señor, he caído, estoy mal aquí. O sea, el Señor nos cura, nos salva. Si nos han matado incluso en la guerra, pues no, aquí ya, pues ahí no hay solución. Pero pues, Dios nos resucita, pues no de cualquier. Y seguimos en la lucha, pues hermanos, seguimos en la lucha, hermanos. El soldado es así. No, el soldado no puede estar ahí escondido, no identificarse de lo que es, sino está pues identificado, porque cuando tú te identificas como que eres cristiano, adventista, la gente ya te mira, te señala por acá, por allá, el mínimo defecto que tú tengas, te basta. Entonces tú sigues adelante, ¿no? Ante la mira, todo el enemigo te va a atacar. Ya caíste por acá, por allá, pero tú sigues orando, levantándote, llorando, pidiendo perdón. Dios, sigues adelante hasta que venga el Señor Jesucristo, hasta el último día de nuestra vida. Entonces, tenemos que tener esa confianza pues en el Señor, ¿no, hermanos? Bueno, mañana continuaremos, hermanos, estudiando la palabra del Señor. Que Dios los bendiga grandemente. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica. Hermana, Hermanito, sí, quería leer buenos días con todos. bueno, Quería leer acá en Primera de San Pedro 1:6 hasta el 9, dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Las pruebas, hermanito, que nosotros tenemos en el mundo, ¿no? Con la gente del mundo, también dentro del hogar, pasamos pruebas con los familiares. Tenemos que pasar muchas pruebas a veces cuando no hay justicia o cuando las personas no actúan como debieran ser, ¿no? A pesar de que conocen la palabra de Dios, actúan de mala fe. Esas son pruebas, ¿no? Que nos afligen a cada persona. Ese te dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perseverero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Lo más importante, ¿no? Es nuestra salvación y estar constantemente con Dios, orando, pidiendo, ¿no? Clamando a Dios, para que, bueno, las personas, como le decía antes, ¿no? A veces actúan no con justicia. Entonces nosotros tenemos que seguir orando por las personas, porque el espíritu del mal siempre se les mete a cada persona y actúan, ¿no? Y nos dan esas aflicciones que tenemos a veces que vivir en este mundo. Solamente tenemos que confiar en nuestro Dios. Amén, hermanito. amén, amén. Hermanita Rosa, despídanos con la oración ya, hermanita. No, nuestra hermana no nos ha escuchado, creo ya. Bueno, hermana Mónica está ahí con No, nosotros. Ahí está. hermanito, Ya, sí, sino despídanos que la había. con, Pongámonos de rodillas, hermanito. a ver, Ya, por favor, hermanita, amén. despídanos con la oración. Ya, hermanito. Amante y cariñoso Padre Celestial, que moras en las alturas de los cielos, Padre de Dios, tú eres nuestro Padre que nos ama, Señor. Señor Dios, gracias te damos por este hermoso día, por un nuevo amanecer de cada día, Señor. Tú nos das la vida, la salud. Gracias, Papito Dios, porque tú siempre estás con cada uno de tus hijos. Tú te preocupas por cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, porque al comenzar
primeros días de acá de la mañana, Señor, las primeras horas de la mañana, Señor. Estudiamos tu palabra, nos alimentamos con tu palabra para seguir creciendo espiritualmente, Señor, y así poder soportar las aflicciones que somos, Señor, objetos cada momento, a cada instante, Señor, que sufrimos porque nuestros prójimos, Señor, que no te conocen, Señor, o que tienen el corazón endurecido, Padre Santo. Señor, tócale sus corazones de cada una de esas personas, Padre mío, para que te conozcan también, Padre Santo. Que tu Santo Espíritu siempre esté en cada uno de ellos, Padre Santo. Dios, gracias te damos, Papito Dios, que todavía estamos aquí, aunque tenemos muy poco tiempo, Señor, para llevar tu palabra, Señor, a los que no te conocen, Señor Dios. Te pido por cada una de esas personas, Señor, que escuchan tu palabra, tu mensaje en Facebook, en WhatsApp. Señor, también tú tócales sus corazones, Señor, para que ellos puedan conocerte, Señor. También te pido por todas las personas que están enfermas, que están en los cárceles, Señor Dios. Puedes estar con ellos también, Señor. Sabemos que nos queda muy poco tiempo, Papito Dios. Acompáñanos, ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra y ayudar a los pobres menesterosos también, Padre Santo. Todo esto, Padre mío, te pido, te ruego en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén, 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 hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Hasta mañana.